Aceptar un turno nocturno parece algo normal hasta que te das cuenta de que hay lugares donde la noche no es solo oscuridad, es otra cosa. Personas que escucharon pasos donde no había nadie, llamadas de alguien que ya estaba muerto y cosas que aparecen justo cuando estás completamente solo. Estas no son simples historias, porque si alguna vez trabajas de noche, esto podría pasarte a ti. Historia 1, el primer error. Acepté el turno nocturno porque pagaban más y porque, sinceramente, pensé que no tenía nada que perder. Nadie más lo quería, lo cual en ese momento me pareció exagerado, como esas historias que la gente inventa para evitar trabajar de madrugada. El edificio era viejo, con pasillos largos, pintura descascarada y luces que parpadeaban incluso cuando el sistema eléctrico había sido revisado varias veces. El encargado solo me dijo que hiciera rondas cada cierto tiempo y que no me preocupara si escuchaba ruidos raros, que el lugar crujía por la edad. Esa fue la primera señal que ignoré. La primera noche fue tranquila, demasiado tranquila. No había viento, no había autos pasando cerca, ni siquiera el típico ruido lejano de la ciudad. Era como si el lugar estuviera aislado del resto del mundo. Me instalé frente a los monitores, viendo las cámaras de seguridad una por una, esperando que algo rompiera esa calma incómoda. Y lo hizo. Escuché pasos en el tercer piso, claros, lentos, como si alguien caminara arrastrando los pies. Me quedé inmóvil unos segundos, intentando convencerme de que era el edificio, que eran tuberías o madera vieja. Pero no. Esto tenía ritmo. Era alguien caminando. Revisé las cámaras inmediatamente. Pasillo vacío. Escaleras vacías. Cada rincón del tercer piso estaba completamente desierto. Pero los pasos seguían ahí, constantes, como si ignoraran por completo el hecho de que no había nadie que los produjera. Sentí ese tipo de frío que no viene del ambiente, sino de algo más interno, más primitivo. Dudé en subir, pero el silencio después de cada paso me empujaba más a comprobarlo. Tomé la linterna y subí. A medida que avanzaba por las escaleras, el sonido se hacía más claro, más cercano. Pero justo cuando puse el pie en el último escalón, todo se detuvo. De golpe. Como si alguien hubiera estado esperando a que llegara. Alumbré el pasillo. Nada. Ni una puerta abierta, ni una sombra fuera de lugar. Caminé despacio, revisando cada esquina, cada puerta. Todo estaba exactamente como debía estar. El silencio era absoluto, pesado, casi artificial. Después de unos minutos, bajé, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Cuando regresé a la sala de monitoreo, lo vi. En una de las cámaras, justo en el ángulo donde minutos antes yo había estado sentado, había una figura. No estaba ahí antes, estaba completamente seguro. Era alta, inmóvil, con una forma que parecía humana pero no del todo correcta. No se movía, no hacía nada. Solo estaba de pie, mirando directamente a la cámara. Sentí cómo se me tensaba el cuerpo al darme cuenta de algo peor. Esa cámara no tenía retraso en vivo. Eso significaba que esa cosa estaba ahí en ese mismo momento. No quise voltear. No de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, esperando que se moviera, que desapareciera, que hiciera algo que me permitiera entender qué estaba pasando. Pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, observando. Como si supiera que yo la estaba viendo. Como si hubiera estado esperando ese momento. Esa noche entendí algo que no pude ignorar después. Yo no estaba vigilando ese edificio. Nunca lo estuve. Algo más había estado observándome desde antes, esperando a que cometiera el primer error. Y lo hice en el momento en que decidí aceptar ese turno. Historia 2, el que nunca se fue. En el hospital siempre decían que el turno de madrugada era el más pesado, pero nunca lo explicaban de verdad. Lo decían en tono casual, como si fuera solo por el cansancio o la falta de personal, pero había algo en la forma en que evitaban profundizar que no cuadraba. La primera noche que me tocó cubrir ese horario lo entendí de inmediato. El lugar no se sentía igual. No era solo el silencio, era la sensación de que todo estaba en pausa, como si el hospital dejara de ser un lugar de vida y se convirtiera en algo completamente distinto. A las 3:17 de la madrugada, el teléfono de recepción sonó. El ruido fue tan repentino que me hizo saltar. Nadie debería llamar a esa hora, no a esa extensión. Dudé unos segundos antes de contestar, pero lo hice. No dije nada al principio, esperando que la otra persona hablara primero. Lo único que escuché fue respiración. Lenta, irregular, como si quien estuviera al otro lado tuviera dificultad para hacerlo. Pregunté quién era, intentando mantener la calma, pero no hubo respuesta. Solo esa respiración, y luego, un susurro.
Apenas audible. Pero suficiente. Dijo mi nombre. Colgué de inmediato, sintiendo como el pulso se me aceleraba sin control. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, esperando que volviera a sonar, pero no pasó nada. Intenté convencerme de que era una broma, algún error interno, cualquier cosa lógica. Para tranquilizarme, revisé el registro de llamadas. No había nada. Ninguna llamada entrante, ninguna señal de que el teléfono hubiera sonado realmente. Fue en ese momento cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. Entonces lo vi. La puerta del pasillo que llevaba a las habitaciones se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. No fue un golpe ni un movimiento brusco, fue algo controlado, casi intencional. Me quedé inmóvil, observando. Y luego pasó. Una figura cruzó el pasillo. Caminaba despacio, con la misma cadencia que alguien que conoce perfectamente el lugar. Pero había algo mal. No tenía rostro. Donde debería haber rasgos, solo había una superficie oscura, vacía, como si nunca hubiera habido nada ahí. No corrí. No grité. Simplemente me quedé mirando, incapaz de procesar lo que estaba viendo. La forma en que se movía no era errática ni agresiva. Era rutinaria. Familiar. Como si estuviera haciendo lo mismo que había hecho cientos de veces antes. Como si aún trabajara ahí. Y en ese momento recordé algo que me dijeron entre risas durante mi primer día, algo que en su momento ignoré por completo. Dijeron que en ese hospital había pacientes que nunca se iban. Esa noche entendí que no estaban hablando en sentido figurado. Porque lo que vi no estaba perdido, no estaba confundido. Sabía exactamente a dónde iba. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue darme cuenta, segundos después de que desapareció al final del pasillo, de que se había detenido un instante antes de irse, como si hubiera volteado a verme, aunque no tuviera rostro. Desde entonces, cada vez que suena el teléfono a esa hora exacta, ya no me pregunto quién llama. Porque sé que hay cosas en ese hospital que siguen intentando comunicarse, incluso después de haber muerto. Historia 3. La voz que conoces. Trabajaba solo en la cabina de peaje, en un tramo de carretera donde casi nadie pasaba de madrugada. Las noches eran largas, pesadas, envueltas en una neblina espesa que parecía tragarse todo a pocos metros de distancia. No había luces cercanas, no había ruido constante, solo el zumbido ocasional de algún motor lejano que desaparecía tan rápido como aparecía. Con el tiempo, uno se acostumbra a ese silencio, pero nunca deja de sentirse incómodo. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando vi las luces de un auto acercarse lentamente entre la neblina. No tenía nada de extraño al principio. Otro conductor perdido en la noche. El vehículo se detuvo frente a la cabina, pero algo no encajaba. No bajaron la ventana. No hicieron ningún gesto. No buscaron dinero. Simplemente se quedaron ahí, inmóviles, como si estuvieran esperando algo que no tenía que ver con el peaje. Esperé unos segundos, luego otros más. Nada. Golpeé suavemente el vidrio desde adentro, intentando llamar la atención. No hubo reacción. La sensación empezó a cambiar, a volverse más pesada. Dudé, pero terminé abriendo la puerta de la cabina y me acerqué al auto. Cada paso se sentía más lento que el anterior. Cuando estuve lo suficientemente cerca para ver el interior, me detuve en seco. No había nadie. El asiento del conductor estaba vacío. No había movimiento, no había señales de que alguien hubiera estado ahí hace segundos. Solo el volante, quieto, y el motor encendido. Retrocedí de inmediato, sintiendo como el cuerpo me pedía volver a la cabina. Y justo cuando di el primer paso hacia atrás, la radio interna se encendió sola. El sonido fue abrupto, lleno de interferencia al principio, hasta que una voz logró atravesarla. Era clara. Demasiado clara. Decía mi nombre. No cualquier voz. Era la de mi compañero. El mismo con el que había trabajado durante meses. El mismo que había muerto semanas atrás en un accidente en esa misma carretera. La voz no sonaba distorsionada ni lejana. Sonaba normal. Como si estuviera sentado en la cabina, a mi lado. Me pedía que saliera, que lo ayudara, que algo no estaba bien. Repetía mi nombre con una insistencia que se volvía cada vez más urgente. Sentí un impulso real de obedecer, de salir otra vez, de acercarme. Pero algo en mi interior me detuvo. Algo no encajaba. Esa no era una llamada de ayuda. Era otra cosa. Miré de nuevo hacia el auto. Y ahí fue cuando todo empeoró. Ahora sí había alguien sentado al volante. No lo vi llegar, no lo vi aparecer. Simplemente estaba ahí. Inmóvil. Mirándome directamente.
Su rostro estaba iluminado apenas por las luces del tablero, lo suficiente para ver su expresión. Estaba sonriendo. Pero no era una sonrisa normal. Era demasiado amplia, demasiado rígida, como si no perteneciera a un rostro humano. Me quedé paralizado unos segundos, sin saber qué hacer. La radio seguía repitiendo mi nombre, una y otra vez, con esa voz que conocía demasiado bien. Pero ahora ya no sonaba como una súplica. Sonaba como una trampa. Retrocedí lentamente hasta la cabina sin dejar de mirar el auto. Cerré la puerta y aseguré todo desde adentro. No volví a salir esa noche. El auto se quedó ahí durante varios minutos, inmóvil, como esperando que cometiera un error. Luego, sin previo aviso, las luces se apagaron y la silueta desapareció dentro de la neblina, como si nunca hubiera estado ahí. La radio también se quedó en silencio. Nunca volví a salir de la cabina después de eso. Porque entendí algo demasiado tarde. Hay voces que conoces perfectamente, pero ya no deberían estar llamándote. Y si decides responder, probablemente no vas a volver. Historia 4. El turno final. La última historia no es de alguien más. Es mía. Y no empezó como algo evidente, no fue un susto repentino ni una aparición clara. Empezó con pequeños detalles, cosas que al principio parecen coincidencias pero que, cuando se repiten lo suficiente, dejan de serlo. Después de semanas trabajando en turno nocturno, comencé a notar patrones. Siempre a la misma hora, sin falta. Un descenso brusco de temperatura que no tenía explicación, como si el aire se volviera más denso de repente. Un silencio extraño, más profundo que el de cualquier noche normal. Y, sobre todo, esa sensación constante de que no estaba solo, aunque no hubiera nadie visible. Intenté ignorarlo durante días. Me convencía de que era el cansancio, la rutina, el aislamiento. Pero los patrones no desaparecieron, se volvieron más claros, más precisos. Era como si algo estuviera siguiendo un horario, esperando el momento exacto. Y lo peor era que yo también empecé a anticiparlo. Sabía cuándo iba a pasar, incluso antes de que ocurriera. Mi cuerpo lo sentía primero, como una advertencia que llegaba tarde. Esa noche todo se alineó. Eran exactamente las 3:17 de la madrugada cuando el sistema comenzó a fallar. No fue gradual. Todas las cámaras se apagaron al mismo tiempo. Los monitores quedaron en negro, uno tras otro, hasta que la sala quedó iluminada solo por la luz tenue del panel principal. Intenté reiniciar el sistema, pero no respondía. Ni un solo botón. Ni una sola señal. Fue entonces cuando el silencio cambió. Ya no era el silencio normal del edificio. Era algo más, como si el lugar entero estuviera conteniendo algo. No quise salir de la sala de monitoreo, pero algo me obligó a levantar la mirada. Y ahí estaba. No en las cámaras. No como una sombra lejana. Estaba frente a mí, al otro lado de la habitación. No lo vi entrar. No escuché pasos. Simplemente apareció. Tenía forma humana, pero había algo profundamente incorrecto en su presencia. Su silueta parecía inestable, como si no terminara de definirse. Y su rostro no era fijo. Cambiaba lentamente, como si intentara adoptar distintas caras sin lograr mantener ninguna por completo. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondió. Sentí como el miedo me inmovilizaba de una forma que nunca había experimentado antes. No era solo terror, era una certeza. La certeza de que eso no debía estar ahí. De que no pertenecía a este lugar, o peor aún, de que siempre había pertenecido y yo apenas lo estaba notando. Dio un paso hacia mí, lento, deliberado. Y entonces habló. No fue una voz. Fueron muchas. Superpuestas, desfasadas, como si varias personas hablaran al mismo tiempo desde diferentes lugares. Algunas sonaban cercanas, otras lejanas, algunas susurraban y otras parecían gritar. Pero todas decían lo mismo. Mi mente tardó unos segundos en procesarlo, pero cuando lo entendí, supe que no lo iba a olvidar nunca. Me dijo, ya entendiste cómo funciona, ahora te toca quedarte. En ese momento, las luces volvieron. De golpe. Los monitores se encendieron otra vez, mostrando los pasillos vacíos, como si nada hubiera pasado. El sistema funcionaba con normalidad. El aire volvió a sentirse igual. Y la cosa frente a mí, ya no estaba. Desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía que sí. Esa fue la última noche en la que todo pareció normal. Porque desde entonces, algo cambió. No en el edificio, en mí. Cada vez que termina mi turno y me preparo para salir, siento esa misma presencia. No dentro, sino afuera.
esperando. Como si hubiera cruzado un límite que no debía cruzar. Como si ahora formara parte de algo que no entiendo. He intentado dejar el trabajo. Renunciar, no volver, ignorarlo todo. Pero hay algo que no puedo explicar. Cada vez que estoy a punto de irme definitivamente, algo ocurre. Fallas, retrasos, excusas que me obligan a quedarme una noche más. Y otra. Y otra. Como si el turno nunca terminara realmente. Ahora ya no me preocupa lo que pasa durante la noche. Lo que me preocupa es lo que pasa cuando debería irme. Porque hay algo que sigue aquí, algo que ya no se esconde, algo que parece estar esperando el momento exacto. Y lo peor de todo es que empiezo a entender lo que quiso decir. No todos los turnos nocturnos terminan cuando sale el sol. Algunos, apenas comienzan cuando crees que puedes irte. Y yo ya no estoy seguro de que la próxima vez me dejen salir. Si después de escuchar estas historias sigues pensando que trabajar de noche es algo normal, entonces no estabas prestando atención. Porque el verdadero problema no es la oscuridad, es lo que empieza a moverse cuando todos los demás se han ido. Lugares donde el silencio no está vacío, donde las cosas no siempre son lo que parecen y donde a veces el turno no termina cuando tú decides irte. Si te gustan este tipo de historias y quieres más contenido que te haga pensar 2 veces antes de apagar la luz, suscríbete a Historias Sombrías de Nox, porque aquí lo que parece ficción muchas veces está más cerca de lo que crees.